Les pido que abran su Biblia. ¿La tienen, no es cierto? ¿Me la puedes mostrar, por favor? No vale, no vale vale el celular, pero lo que no vale es levantar la de la esposa, ¿no? Cada uno tiene su Biblia. ¿No es cierto? A ver, ven, pongan su Biblia hacia arriba. O sea, pueden seguir esta palabra ya, ok. Busquen al libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías. Una vez que lo tengas encontrado, ya, ¿sí? ¿Todos ahí? Tienes papel, lápiz para tomar nota, porque lo que vas a escuchar esta mañana del testimonio que nos da acerca del servicio al Señor en Nehemías es algo que va a marcar toda nuestra vida. Así que si tú estás dispuesto a ser un adorador verdadero, escribe. No te vas a olvidar lo que vas a recibir de la palabra en esta mañana. La reacción inmediata de Nehemías al enterarse de los problemas que traían sus amigos que habían estado en Jerusalén, realmente nos muestra que fue dirigirse al Señor, que fue lo primero que le dijeron: hay un problema gordo, hay un problema increíble, hay un problema insalvable aquí. El país está en derrota. Los fundamentos, como decía el salmista, los fundamentos han sido destruidos. Yo leía por enésima vez Nehemías y me preguntaba, ¿es que acaso esta realidad no es parecida a nuestro amado país? Donde cada vez que leemos los diarios y vemos la televisión, las noticias que nos propagan, nos damos cuenta que los cimientos se han destruido en nuestro país, ¿verdad? Y la palabra impunidad se convierte en palabra de moda. Y ya el peruano no pelea. Pero la Escritura nos muestra que la oración de Nehemías toma la dirección en la cual él ha encaminado el rumbo de sus días. Y quiera Dios, de verdad, que cuando tú salgas de este lugar puedas decir: gracias, Señor, porque hoy día tengo un punto en mi cristianismo, porque he tomado una decisión delante de ti y a partir de hoy yo voy a hacer otro nivel de cristianismo, voy a hacer otro nivel de cristianismo. Si estamos listos para eso, entonces, como decía este comentarista, la oración siempre nos hace tomar y mirar la dirección a la cual queremos llegar. Cosa que muchas veces no sabemos. ¿Cuántas veces preguntamos en las oficinas de aconsejamiento si sabes a dónde vas? Sí, dicen positivamente: voy al cielo y yo soy salvo, pero nada más. No saben de qué se trata. Y la Escritura nos dice que para saber a dónde vas, tienes que saber primero de dónde vienes, de dónde te ha sacado el Señor. Si tú no tienes conciencia de eso, no tienes conciencia ni del pasado ni del futuro. Y por cierto, vives el presente al ritmo que te toquen. Otros hacen tu agenda. Y es una tragedia para un cristiano vivir así. Cuando leemos el primer capítulo del libro de Nehemías, y en esos 11 versículos va a estar centrado en lo medular del mensaje de hoy, podemos sacar de allí, de todo lo que pasó en ese capítulo 1, esos 11 primeros versículos, 3 miradas. Está mirando la dirección que quiere ir, pero primero mirando el pasado, luego mirando el futuro, a dónde quiere llegar. ¿Te das cuenta? Dirección. Y entonces sí podrás entender tu presente, tu siglo XXI, ¿verdad? Así que vamos a salir bien ubicados hoy día. La mirada al pasado, ¿qué nos dice Nehemías? Dice que
en los versos 1 y 2 dice que Ananías, que era un hermano de carne, un hermano de padre y madre, y con un grupo de varones de Judá, dicen, regresan de su visita a Jerusalén. Y dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Te das cuenta que Nehemías pregunta por la ciudad y por la gente, por las dos cosas. Y la respuesta es dramática. Mira el verso 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas al fuego. ¿Lo estás leyendo? Quemadas al fuego. La noticia, por cierto, cae como un baldazo de agua fría en Nehemías. Y para él, esta respuesta dramática, estamos frente a una crisis no profunda, no difícil, sino imposible por las condiciones de ese tiempo, por las condiciones en las cuales estaba el pueblo de Dios en esa condición. Están en gran mal, dice. Hemos visto la ciudad. No tiene muros que la protejan. El viejo templo de Jerusalén está destruido. No hay culto, no hay nada. Se ha acabado la fe, se ha acabado todo. Se han destruido los fundamentos. ¿Te das cuenta? No hay solución para esto. Pero Nehemías posa en su mente esa frase, gran mal, que significa miseria. La gente no tiene qué comer. ¿Acaso no vemos en Latinoamérica países como Argentina, que hace 100 años eran el país más rico del mundo, y hoy día la gente busca comer de los basurales? 50% de los argentinos, dicho por su presidente, comen basura. Un país que hace 100 años era el más rico del mundo. Cuando los fundamentos son destruidos, pasan esas cosas. ¿A dónde marcha nuestro país? ¿A dónde marcha nuestra ciudad? ¿Dónde marcha mi familia? ¿Dónde marcho yo? Pregúntate, por favor. Gran calamidad y afrenta, dice. La afrenta es una palabra realmente dura, aguda, una palabra que penetra en la mente y en el corazón y que traspasa. Con razón la Biblia nos dice que hay palabras hirientes que son más hirientes que una espada de dos filos. Sobre todo que cuando quien te insulta es tu hermano o tu esposo o tu esposa o tu hijo. ¿Te das cuenta? Eso duele y queda, ¿sí o no? Pero esa es la vida y él se da cuenta de eso. Entonces él mira atrás a ese pasado y dice, tengo que saber esto porque quiero saber cómo enfrentarlo, aunque él se sienta acongojado por la sensación de impotencia de no poder hacer nada. Él vivía en una ciudad lejana, en Susa, que era la capital del imperio medo-persa. Y es aquí donde queremos decir por qué era imposible que las condiciones cambiaran. Porque el rey Artajerjes, que era el rey de ese imperio medo-persa, dueño del mundo conocido en aquel entonces, había dado una ley que se llama Ley de Media y de Persia. Y esa ley no la podía derogar nadie, ni siquiera el propio emperador podía derogar esa ley. No es como aquí, que se festina la Constitución. Allí no se podía cambiar. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Como 80 años antes, un grupo de los que habían regresado de la cautividad habían tratado de levantar el templo del Señor en Jerusalén y lo dejaron a medio camino porque
chismes, calumnias, y todo que venían de los enemigos que vivían en los límites de Israel. Mandaron una carta al rey diciendo: ese pueblo es un pueblo revolucionario, te va a hacer una huelga, te va a hacer problemas, porque así son estos judíos. Entonces el rey mandó la ley de Media y Persia: paren esa construcción, y se acabó. Y ahora estos visitantes han visitado la ciudad y la encuentran en ruinas, perdón. Y al encontrarla en ruinas, ¿cómo va a reaccionar él? Es una cosa que nos pasa a todos. Él se pone, primero, como dice la Escritura, lee por favor el verso 4 y el 5. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Señor, Dios de los cielos, grande y temible. Y sigue hablando, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y le dice: Señor, acudo a ti, porque tú eres mi esperanza. Eso es lo que siempre hacía él. Nehemías se le presentaba el problema y no buscaba quién le resolviera el problema. No buscaba un contacto en los niveles de gobierno, como decimos los peruanos, una varita que le ayude. Sí, tenían un familiar que se llamaba Nehemías, el hermano, y era el copero del rey. Y antes que te equivoques diciendo que era un sirviente, el copero del rey era el segundo hombre del imperio, después de los príncipes. ¿Por qué? Porque el copero se jugaba toda la vida, jugaba su vida todos los días, porque él tenía que degustar la comida y beber el vino que iba a comer y a beber el emperador. Entonces, si esto estaba envenenado, él se moría primero. ¿Te das cuenta? Pero esa cercanía con el emperador hacía que fuera amigo y tenía un tremendo poder. Vivía en la corte más fastuosa del mundo. ¿Te puedes imaginar? Las mejores comidas, las mejores bebidas, todo lo mejor estaba allí y él estaba para disfrutarlo. Y vienen con esa noticia. Y él amaba a su ciudad, amaba la ciudad de sus padres. Entonces reacciona, ¿cómo? Orando al Padre. Orando al Padre. Y es interesante cómo él tomaba la oración. Porque no oraba así como hacen muchos cristianos, ¿no? Que agarran un librito de oraciones diarias, lee un par de renglones mientras se afeita, ¿no? Y después se va corriendo a trabajar, ¿verdad? O si no, dice: más tarde lo hago, más tarde no llega nunca, porque se pasa el día. Para Nehemías, la experiencia era una experiencia vital, diaria y básica en su vida. ¿Te das cuenta? Y cuando tú quieres decir: quiero hacer mi devocional diario, significa que vas a buscar un encuentro con el Señor a solas y te preparas para eso. No lo lees en el micro. ¿Está claro lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Está claro, por favor? Porque si no, no podemos continuar. Pero eso es la primera fase de un cambio cuando Dios quiere transformar a un hombre. Lo hace pasar por una crisis y a eso se le llama pasión. Como la pasión del Señor Jesucristo, que relata los dolores del Señor en la cruz, ¿no es cierto? Lo que padeció nuestro Señor en la cruz, la pasión de Cristo.
Entonces, este padecimiento inicial que sufre Nehemías es lo que el Señor generalmente pone en los que verdaderamente lo buscan. Lo buscan y hacen de su devocional algo que es realmente sensitivo para su vida, transformador para su vida. Sabe que en ese tiempo, sea 10 minutos o 5 minutos o media hora, no interesa, pero en ese momento el Padre te habla. Porque si no, el diálogo no existe. Así tú reces y ores como cuantas veces quieras. La oración se inicia cuando tú te encuentras con Dios a solas. ¿Te das cuenta que una persona dice amén? O sea que uno no más ha entendido lo que estoy diciendo. Qué interesante es participar de un culto de adoración y no de oidores de la palabra de Dios simplemente, sino de hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque la pasión es lo contrario de la acción. Y sin embargo, tienes ahí a un Nehemías que se da cuenta que tiene poder, pero no tiene poder para cambiarle la voluntad del emperador. Y si él se atreve a decirle al emperador que por favor le permita continuar la reconstrucción de la ciudad santa, le pueden cortar la cabeza. Pues ¿quién es él para contradecir al rey si el rey lo sabe todo? Es como Dios. Pongámonos a pensar en lo que está viviendo el profeta en ese momento. Pero qué interesante, él clama para dirección, pero en su oración inicial, él se identifica con el pecado de todos. Por favor, capta esto, hermano. En este país donde la palabra corrupción está en nuestros labios a cada rato, y la palabra impunidad es una palabra de moda, y la sacamos a cada instante, no nos damos cuenta que esa no es la forma de arreglar las cosas. Ni siquiera la malcriadez de tus hijos, ni lo más elemental de tu vida familiar. No, así no se cambian las cosas. Las cosas se cambian cuando tú vas y tienes tu encuentro con Dios y clamas a Él porque quieres que te diga qué hacer. Y entonces vas a ver cómo la vida fluye en función de la voluntad de Dios. Pero él se identifica con el pecado. Y mira cómo dice su oración, lo vamos a ver en un instante. Pero identificarse con el pecado ajeno, con el pecado de los demás, es palabra que en toda la vida la encuentras en los grandes hombres de Dios. Desde Moisés, cuando Israel levanta un becerro de oro, ¿te acuerdas? Y lo adora en el desierto. ¿Qué cosa hace Moisés? Señor, porque Dios le dice, voy a acabar con este pueblo y de ti voy a hacer otro programa. No, Señor, le dice, no hagas eso. Dios lo está probando, por supuesto, a Moisés. No hagas eso, le dice, porque las naciones enemigas te van a ver y van a decir, el Dios de ellos los mató porque no los pudo libertar. ¿Y qué vas a hacer con tu nombre, Señor? Porque estaba pensando en el nombre, en la majestad del Dios omnipotente. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuántas veces tenemos conciencia de que nada se mueve aquí en el país ni en tu vida si no lo quiere el Padre? ¿Cuántas veces pensamos en eso? Y no estamos en un monólogo que no sabemos quién escucha. A veces creemos que Dios nos escucha, pero nunca, como no leemos la Biblia, está como un diálogo incompleto, ¿no? Donde hablamos y mucha gente dice, sí, yo sé que Dios me escucha. ¿Y qué te contesta Dios? No sé, no sabe. Por los resultados, quizás si le estoy pidiendo algo y me lo da, por los resultados me está dando pues lo que yo le estoy pidiendo. No, le dije, eso no es diálogo.
Cuando tú tenías a tu hijito pequeñito y te decía quiero leche, no le podías traer un pescado o una serpiente, dice el Señor. Ella quería leche. ¿Verdad que sí, mamás? ¿Verdad que sí, papás? Claro, pues. Para que haya diálogo se necesita ese pasaje de ida y vuelta. ¿Y cuántos cristianos dicen conocer a Cristo? Porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. Y Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? Eso es participar de un culto, donde dejas que la palabra de Dios penetre en tu vida y te cambie la manera de vivir y de pensar. Él vive su pasión, pero esa pasión es temporal para Nehemías. ¿Por qué? Porque está dispuesto al cambio. Y eso pasa a una segunda mirada. Ya no mire el pasado, sino mire el futuro, el porvenir. Mire el porvenir. Y ahí viene la fase de la acción. Es interesante cómo el padecimiento de Nehemías se transforma en visión. Porque para planear algo, Dios tiene que poner la visión en tu corazón. A veces creemos, se me ocurre tal cosa. Ya se está orando al Señor, se me ocurre tal cosa. Qué brillante idea tuve, porque fue un negocio bueno. Y no te das cuenta que Dios en su misericordia puso esa idea en tu corazón, sembró eso en tu corazón. Y si no me crees, lee el Salmo 37, verso 4. Y ahí vas a encontrar 37, 4. Eso dice, deleítate en Jehová. ¿Y qué va a pasar? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, pues. Pero el verbo es concederá, y concederá significa Dios sembrará en tu corazón para que tú creas que estás pensando tú. Esa es la diferencia del pensado humano del pensado que viene del cielo a sembrarse en el corazón. Eso se logra con una oración de verdad. ¿Te das cuenta, hermano? Quiera Dios que podamos nosotros entender esto, hermanos queridos. Porque, como decía Lutero, lo veían orar tantas horas y decía, oye, ¿por qué oras tanto? Sí, le decía, necesito orar. ¿Saben qué? Mañana tengo una agenda tan grande que voy a orar 3 horas. Porque él sabía que cuanto más orara, ¿no?, más tiempo se abría su mente a la solución y le sobraba tiempo. Pruébalo y vas a ver. Vas a ver cómo cumple tu tarea. Y esto es lo que nos dice la última parte del verso 6 y el verso 7. ¿Qué cosa se dice? Nehemías, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Esto era verdad? No, él se está identificando con el pecado nacional de 100 años atrás. Si yo soy tan pecador como ellos, todos somos pecados, todos somos pecadores. Así que no levantemos la palabra corrupción en el país de nuestros labios con velocidad de rayo, porque al final todos somos de alguna forma corruptos. Yo sé que esto es duro, pero hermano, yo solamente sé hablar el Evangelio como es. Ahora que tú lo interpretes así como un masaje y no un mensaje, ya ese es tu problema. Confieso los pecados de los hijos de Israel. Se refiere a los pecados del pasado y él se identifica con ellos. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él se da cuenta, hermano querido, le está diciendo a Dios, Señor, yo soy consciente que soy parte de la solución porque tú me estás llamando a mí, pero también soy parte del problema. ¿Alguna vez se lo dices a Dios? Mi país está así, Señor, porque yo también tengo la culpa. Y cuando veo a Cristo y recuerdo que Cristo está en la cruz, en su tiempo estuvo en la cruz, entonces tengo que decir, sí, Señor, yo le clavé los clavos con mi pecado. ¿Te das cuenta? La Escritura nos muestra entonces que la mirada al porvenir es una mirada desafiante. Pero sabes una cosa, lo
precioso es que ahí se dé el cambio. Cuando tú estás dispuesto a identificarte con el pecado de todos, ahí se da el cambio, porque Dios ve tu corazón. Sigue leyendo a Nehemías los versos 8 al 10 y dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera al extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer allí habitar mi nombre. Es decir, dice dos cosas básicamente. Yo los esparciré si ustedes se vuelven pecadores y desobedientes. Pero si ustedes se arrepienten de verdad y vienen a mí, así se han ido al último de los cielos. Yo de ahí los recojo y los traigo aquí, al lugar donde yo quiero tener un lugar con ustedes. El Dios de los siglos, el Dios todopoderoso, le prometí así a Israel. Así le prometí a Israel, hermano, por favor, escucha. Pero en el día de la cruz, cuando Pilato le gritó al pueblo, a vuestro rey voy a crucificar, y ellos gritaron, no tenemos más rey que César. Ese día cayó una apostasía a Israel, fue despeñado, y por eso quedó lugar para ti y para mí en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta, hermano? Cuestión de leer la Biblia en orden nada más. Yo no sé si está tomando nota. Porque aquí hay una ecuación espiritual, como decíamos siempre. No, la oración envuelve todo. Toda nuestra relación con Dios lo envuelve la oración. Y tú puedes hacer como dice allí la pantalla, no sé si lo han puesto. La oración nos lleva a un periodo de pasión, donde se padece una crisis. Pero no te quedas en la pasión, porque quieres un cambio. Entonces el Señor te da visión para que salgas triunfante. Entonces, pasión más visión da acción, tremenda ecuación espiritual. ¿Te das cuenta? Quiera Dios que lo entiendas, hermano. Por eso, un autor nos muestra rápidamente 4 razones para orar. Si quieres tomar nota, tómalas. La primera, anclo, yo tiro el ancla de mi esperanza. Pero un ancla, ¿cómo se usa? Yo veo que las anclas que usamos los seres humanos las tiramos al fondo del mar, ¿verdad? Pero esta ancla la tiras para arriba y la anclas en el cielo. Eso es lo que nos dice. El hecho está en Hebreos capítulo 6, verso 18. Anótalo. Tremendo consuelo que reciben los herederos de Abraham, que somos en la fe hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Anclo mi esperanza, mi consuelo. En segundo lugar, pero aclaro mi visión. Las mujeres de nuestra iglesia están siguiendo en estos días la lectura de la epístola a los filipenses. ¿Verdad, mujeres? ¿Cuántas están estudiando Filipenses? A ver, levanten las manos. Sí, algunas por lo menos. Bueno, ahí aparece un personaje que se llama Epafrodito. ¿Quién conoce a Epafrodito? Sin embargo, Pablo lo levanta al nivel suyo. Dice, este es un colaborador mío, este hombre está a mi nivel. ¿Y qué ministerio, qué servicio tenía Epafrodito que el apóstol Pablo lo ensalza de esa manera? ¿Sabe lo que hacía? El hombre que había tomado conciencia, mi ministerio a tiempo completo será proveer a las necesidades que tenga el hombre de Dios, Pablo. Y así esté en el otro polo del norte, yo iré llevándole ayuda. Ese era Epafrodito. ¿Te das cuenta? Un
un trabajo tan sencillo, pero eso hacía Epafrodito. ¿Por qué? Porque la oración te aclara tu visión. Entonces te aclarará tu accionar también. Quiera Dios que entendamos la segunda. La tercera, aquieto mi corazón. En el Sermón del Monte, el Señor dice, no te afanes por el día de hoy. Tú eres más que la comida, eres más que el vestido, eres más que las cosas terrenas. ¿Verdad que sí? Mateo capítulo 6 del Sermón del Monte. En el verso 33 concluye el Señor Jesús diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y todas, vamos a ir en coro, y todas las otras cosas os serán entregadas como añadidura, de yapa, decimos los peruanos. ¿Qué te parece? Pero tienes que orar aquietando tu corazón, así que viene la preocupación, no te quedes en la preocupación. ¿Te das cuenta? En el Sermón del Monte, cuida tu corazón, aquíétalo. Y en cuarto lugar, activo mi fe. Simplemente, ¿qué cosa es la fe? Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿qué más quieres? Si tú tienes en cuenta esas 4 razones, tu oración siempre será contestada, siempre será redimido. ¿Te das cuenta? Ahora bien, pero Roberto, estás saltando del Antiguo al Nuevo Testamento. No se salta así nomás como quien salta con garrocha. Porque hay que tener cuidado en saltar del Antiguo al Nuevo Testamento. Tiene sus reglas. Obviamente que hemos mencionado 4 lecciones de la oración cristiana que están en el Nuevo Testamento y no tenía por qué saberlas de alguna manera Nehemías. Pero Nehemías no conoce muchas cosas del futuro porque están en el futuro. Como tú y yo no conocemos del futuro nada, ¿verdad? Pero están en el futuro y muchas están puestas por Dios, ¿verdad? No son de mi fabricación, si son fabricaciones de Dios. Pero Nehemías conocía un proverbio que nosotros también conocemos. A ver, lee Proverbios 21:1. Te lo voy a mostrar. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. ¿Qué te parece? ¿Qué son los repartimientos de agua? Piensa por un instante en un judío que vivía de su campo, ¿no es cierto? Un terreno, él era agrícola, criaba animales, era la riqueza de aquel entonces. Y él recibía el agua de una fuente, un río, un manantial, lo que fuera, y cómo regaba todo su campo. Bueno, él hacía surcos pequeños, ¿no? Para que el agua llegara a todo lugar y todo quedara humedecido y pudiera florecer ese sembrío. Esos son los repartimientos de agua. Bueno, el proverbista dice, toma nota, los compartimentos de agua son una ilustración bella de la realidad espiritual que hay en este momento. Nehemías, escucha. Ese rey autoproclamado el más todopoderoso en el universo, que se llama Artajerjes, su corazón, su pensar, su deseo, el Señor lo tiene en la mano. Él hace lo que quiere contigo. Así que ¿de qué depende? ¿Depende de lo que diga el rey o depende de lo que diga Dios? Así que le pide a Dios. ¿Para qué ir al payaso? Dicen algunos, si se puede ir al dueño del circo. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que dice este salmo. A todo lo que quiere Dios lo inclina. En una palabra, ese rey todopoderoso delante de los hombres no podía hacerle nada que no fuera
lo que Dios quería que hiciese en cuanto a Jerusalén y a la tierra prometida. Por favor, capta eso, hermano. Lo mismo pasa en tu vida, por favor. Así que si por ahí te han echado del empleo, has perdido el empleo, es porque Dios tiene algo para ti. No te afanes, no te afanes. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán de yapa. La pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a comenzar a orar así? ¿Cuántos están dispuestos? No, quiero que me lo digan así. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en este mismo lugar a veces teníamos reuniones de oración con gente llena, incluso arriba. Gente que venía a orar, ¿no? Un miércoles. Yo sé que la ciudad está complicada ahora, pero hoy día tú te puedes conectar también, aunque sea por Zoom, y estar conectado con la oración del pueblo de Dios aquí en Miraflores. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a esperar entonces un colapso este próximo miércoles para la gloria de Dios. Amén. Y esto nos lleva la mirada al presente. ¿Cómo hacemos ahora? La experiencia de Nehemías nos muestra que la oración persevera en el tiempo. Siempre ha sido así. No hay nada de nuevo. Cuando Israel andaba por el desierto, no tenía lugar de culto. Nunca había tenido templo. Y sin embargo, Dios hizo un templo portátil que se llamó el tabernáculo. Pero había que fabricarlo en el desierto. La Escritura nos dice, en el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, el capítulo 31, Dios le dice a Moisés, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri y de Ur, etc. ¿Y qué ha hecho? Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Qué te parece? Lo he llamado y lo he llenado. Y el Señor sigue haciendo todo tiempo eso. Cuando llegue en el capítulo 31 de Éxodo, al verso 6, en la misma línea, dice, además he designado como su ayudante a Oliab y le he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que les he mandado hacer. Es decir, todo un equipo que tenía lo que serían talentos naturales, ¿no? Pero todo eso es dado por Dios, hermanos. Santiago 1.17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. ¿De dónde? De lo alto, del Padre de la luz, donde no hay variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que esto lo sabemos nosotros que estamos en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, hay un problema. La iglesia primitiva, una iglesia maravillosa, una iglesia que había vencido el egoísmo humano, donde los ricos vendían sus propiedades y las repartían entre los apóstoles, entre la gente pobre, donde no existía el egoísmo o no lo usaban por lo menos. Bueno, en ese momento se produce una discordancia, ¿no? Porque se atendía a las viudas, a todo esto en el ámbito judío, en el ámbito hebreo, ¿no? Y las judías que vivían en Israel tenían preferencia sobre las judías que vivían en el extranjero. Entonces reclaman, pues aquí hay esto que ahora se habla, ¿no? Este insulto a la justicia, ¿verdad? Y se hace discriminación, a unas se les da más que a las otras, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a los apóstoles, pues, que son
los que tienen la autoridad en la iglesia, y fueron donde los apóstoles. Los apóstoles dijeron, no, perdón, nosotros no estamos llamados a esto. Nosotros estamos llamados a la oración y a la predicación de su bendita palabra. Pero ustedes busquen hermanos, lee el verso 6:3 de Hechos. Buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué te parece? Mira la valla alta puesta. ¿Qué iban a hacer esos 7? Iban a repartir la comida entre las viudas. Y sin embargo, tienen que ser hombres, como dice acá, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. No era cualquiera que podía hacer ese trabajo. Y muchas veces decimos a aquel, le dice, no, si es para eso nomás, no es la palabra, así que es un poco, no es tan fiel como el Señor quiere, pero toca bonito, canta lindo. Cuidado con equivocarse. Cuidado con equivocarse, hermanos. Es cierto lo que dice Pablo en Efesios 2:10, hablando de la salvación humana, dice, porque todos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras se llama servicio. Todos los cristianos hemos sido llamados por Cristo a buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Desde cuándo? De antemano, desde la eternidad preparó esas buenas obras que tú ahora quieres hacer y que Dios está poniendo en tu corazón, que le sirvas al Señor en tal área. ¿Te das cuenta lo que es servir al Señor? Mira, hermanos, seamos prácticos. Próximo fin de semana, aquí en Los Bajos, en el sótano, va a haber una especie de exposición de todos los ministerios de la iglesia, todos los servicios de la iglesia. Así que si tú quieres servir al Señor, entonces tú puedes tranquilamente venir ahí, mirar todos los ministerios que hay en la iglesia, y si alguien te llama la atención, porque esto me gustaría hacer, aquí quisiera servir al Señor, no siempre aquí en la iglesia, hay otros trabajos que se hacen afuera, por ejemplo, visitar hospitales, cárceles, o orfanatos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas por hacer, hermano. Hay muchas cosas, se nos va vencido el tiempo, pero hay muchas cosas por hacer. Hace muchos años hicimos lo que se llamaba 40 días de comunidad, y los grupos pequeños de Miraflores salían por las calles a servir a la gente. Y ese pasillo que ven acá, media cuadra, que está todo pintarrajeado de cosas, pues un grupo fue y lo pintó de blanco, y la gente preguntaba, ¿por qué hacen esto? Y él decía, por amor, y pintaban eso. Otros iban a la asistencia pública de aquí, que queda en la Panamericana, y llevaban un café y un poquito de un sanguchito para la noche, la gente que estaba esperando a sus enfermos ahí en la emergencia. Mostrando el amor, hermano, porque el amor es el que convierte a la gente. ¿Cuándo vamos a entender eso? Hermano, toma esto en serio, porque esto es palabra de Dios para ti, para mí, para todos nosotros. Vamos a orar, porque se nos ha vencido con exceso la hora. Inclina tu rostro. Va a ser un llamado muy simple. Si has escuchado la palabra de Dios, escúchame bien, y nunca has servido al Señor en nada, ponte en pie. Si has servido al Señor pero lo has dejado de hacer, ponte en pie. Yo quiero orar por ti, nada más. Nadie te va a preguntar nada. Ven la próxima semana y mira dónde puedes o cómo puedes servir a tu Señor. ¿Alguien más quiere ponerse en pie? Esto no es espectáculo. También un segundo llamado. Tú eres amigo de esta congregación y vienes muy seguido aquí, pero nunca has hecho un pacto con Jesús para que perdone todos tus pecados, y te haga una nueva persona.
¿Quieres realmente eso de Cristo? Levanta tu mano. En alto yo quiero orar por ti. Dios le bendiga, Señor. ¿Quién más? Quizás está arriba. Dios le bendiga, Señor. Está acá arriba. ¿Alguien más? Este es el momento. ¿Has entendido el mensaje? Es lo que necesitas. Y tomado decisión. Dios le bendiga también atrás. Puros hombres. Qué lindo. Qué lindo. Dios le bendiga, señora, señorita. Pueden bajar sus manos. ¿Alguien más quiere entregar su vida a Cristo? Levante su mano. Este es el momento. No vienes a escuchar un servicio religioso, sino vienes al encuentro de tu Dios. Pon tu mano en alto, Señor. Me cansé de vivir así, Señor. Te entrego mi vida, lo que queda de mi vida, para que tú la restaures. Levanto mi mano porque yo quiero ayuda, Señor. Ayuda tuya. ¿Alguien más quiere hacerlo? Dios le bendiga a usted también, señora. Sí, hay muchas manos. Dios le bendiga de atrás. Quiero pedir a todas las personas que levantaron sus manos rápidamente. Vengan aquí delante, voy a orar por ustedes un instante. Levántense, tomen sus cosas y vengan. Rapidito, si están arriba, les esperamos para que bajen. De una vez, vengan, hermanos. Aquí nomás pónganse de pie, por favor. Hay muchos hombres que el Señor ha llamado hoy día. No tengas vergüenza, porque esto es lo que es el último triunfo de Satanás sobre ti, es que te quedes sentado por vergüenza. ¿Qué vergüenza si todos somos pecadores? Acá no hay santos, hermanos, solamente pecadores. ¿Alguien más quiere venir? Vamos a orar entonces. Sí, siguen llegando, gracias a Dios. No te vayas sin Cristo, dice una canción, yo te lo digo ahora. No te vayas sin Cristo. Este puede ser el día para ti. No te vayas sin Cristo. En este Perú uno sabe a la hora que sale de casa, pero no sabe si vuelve. Esa es la verdad. Vamos a orar entonces. Voy a pedirle a nuestro pastor, Rolando, que venga aquí, por favor, que ore. Y que ore también por nuestros hermanos que están en pie, que están hablando de su servicio al Señor.